La fotografía llegó por correo un martes de octubre, sin remitente, dirigida a Carmen Vázquez en su pequeña casa de Puebla. En la imagen, 12 personas posaban frente a la iglesia de San Miguel, todas sonriendo, excepto una niña de 8 años que miraba directamente a la cámara con una expresión que Carmen no podía definir. La niña era Lucía Morales, y según la fecha escrita en tinta azul al reverso, la foto había sido tomada el 15 de agosto de 1987, exactamente una semana antes de que Lucía desapareciera para siempre. Carmen sostuvo la fotografía con manos temblorosas. Ella había estado ahí ese día. Recordaba perfectamente la celebración de la Asunción, el calor pegajoso de agosto, el sonido de las campanas. Pero en su memoria, Lucía no había posado para ninguna fotografía. Lucía había corrido hacia los campos de maíz después de la misa, gritando algo sobre las señoras que la esperaban. Fue la última vez que alguien la vio. El sobre no tenía sello postal. Alguien lo había dejado directamente en su buzón durante la madrugada. Carmen llamó inmediatamente a su hermana Rosa, quien también aparecía en la fotografía, parada junto al padre Mendoza. Rosa vivía ahora en Guadalajara, trabajaba en una oficina de seguros y raramente hablaba del pasado. ¿Te llegó algo extraño por correo?, le preguntó Carmen sin preámbulos. Rosa guardó silencio por varios segundos. Cuando habló, su voz sonaba distinta, como si hablara desde muy lejos. La recibí ayer. Pensé que habías sido tú. ¿Qué ves en la foto, Rosa? Veo a todos nosotros, pero Lucía no está sonriendo. Está señalando hacia arriba, hacia algo que no se ve en la imagen. Carmen miró nuevamente la fotografía. Lucía no estaba señalando. Sus manos reposaban a los costados, pero había algo inquietante en sus ojos, algo que parecía moverse cuando la miraba fijamente. Rosa, en mi foto Lucía no está señalando, está quieta, pero me mira como si supiera algo. El silencio se extendió por la línea telefónica. Rosa colgó sin decir adiós. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Colocó la fotografía sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. Cada vez que la miraba, tenía la sensación de que algo había cambiado. La posición de las personas parecía ligeramente diferente. El padre Mendoza tenía la cabeza un poco más inclinada. La señora Herrera tenía los ojos cerrados cuando antes los tenía abiertos. Pero Lucía permanecía inmóvil mirándola. Al amanecer, Carmen decidió buscar a otros que habían estado presentes ese día. El primer nombre en su lista era Miguel Santos, el fotógrafo del pueblo que había documentado todas las celebraciones religiosas durante décadas. Miguel tenía ahora 82 años y vivía en una casa pequeña cerca del mercado, rodeado de miles de fotografías colgadas en las paredes como una galería infinita de memorias. Miguel, necesito preguntarte sobre una foto de 1987, la celebración de la Asunción. Miguel la recibió con una sonrisa, pero cuando Carmen mencionó a Lucía Morales, su expresión cambió. Se dirigió hacia una pared específica, donde las fotografías estaban organizadas por años. Sus dedos artríticos buscaron entre las imágenes hasta encontrar un sobre manila marcado con agosto 1987. Saqué muchas fotos ese día, murmuró Miguel, pero hay una que nunca entendí. Abrió el sobre y extrajo varias fotografías. Todas mostraban la celebración desde diferentes ángulos. Los feligreses entrando a la iglesia, los niños jugando en el atrio, las familias reunidas después de la misa. Pero cuando llegó a la última fotografía, se detuvo. Era la misma imagen que Carmen había recibido por correo, pero con una diferencia crucial. En la versión de Miguel, Lucía no aparecía en absoluto. En su lugar, había un espacio vacío entre dos personas, como si alguien hubiera sido borrado cuidadosamente de la fotografía. Siempre me pareció extraño, dijo Miguel. Recuerdo haber visto a Lucía ese día, corriendo por todos lados, molestando a su abuela, pero cuando revelé las fotos era como si ella nunca hubiera estado ahí. Carmen le mostró su versión de la fotografía. Miguel la estudió durante varios minutos, acercándosela a los ojos, alejándola, mirándola bajo diferentes ángulos de luz. Esta no es mi fotografía, dijo finalmente. El ángulo es el mismo, la composición es idéntica, pero esta no salió de mi cámara. Y Lucía está donde debería estar, pero también donde no debería estar. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? En mi fotografía falta. En la tuya está presente, pero señalando hacia algo que no estaba ahí el día que tomé la foto.
hacia las nubes, hacia el cielo, como si supiera que algo venía. Esa tarde, Carmen visitó la casa donde había vivido Lucía con su abuela, Esperanza Morales. La casa había permanecido vacía durante años después de la muerte de Esperanza, pero recientemente había sido comprada por una familia joven de la Ciudad de México. Carmen tocó la puerta, nerviosa. Le abrió una mujer de unos 30 años, con un bebé en brazos. Disculpe la molestia. Mi nombre es Carmen Vázquez. Yo conocía a la familia que vivía aquí antes. Quería preguntarle si han encontrado algo extraño en la casa. La mujer, que se presentó como Patricia, la invitó a pasar. La casa había sido completamente renovada, pero conservaba la estructura original. 2 habitaciones pequeñas, una cocina estrecha y un patio trasero donde Esperanza solía colgar la ropa. Es curioso que pregunte eso, dijo Patricia mientras preparaba café. Desde que nos mudamos han pasado cosas. No sabría cómo explicarlas. ¿Qué tipo de cosas? Mi hijo, que tiene 3 años, habla constantemente de una niña que juega con él en su habitación. Dice que se llama Lucía y que está triste porque no puede encontrar a su abuela. Al principio pensamos que era un amigo imaginario, pero Patricia se dirigió hacia una cómoda y extrajo una caja de zapatos. Encontramos esto debajo del piso cuando estábamos renovando el baño. Dentro de la caja había docenas de cartas escritas a mano, todas dirigidas a la Señora de las Nubes. La letra era infantil, claramente de una niña pequeña. Carmen reconoció inmediatamente la caligrafía de Lucía. Había visto sus tareas escolares muchas veces cuando ayudaba a su abuela con las compras. Las cartas estaban fechadas durante todo el verano de 1987, desde junio hasta agosto. Carmen leyó algunas en voz alta. Querida Señora de las Nubes, abuela dice que usted vive arriba del cielo y que cuida a las niñas buenas. Yo trato de ser buena, pero a veces me porto mal. ¿Usted me va a castigar? Querida Señora de las Nubes, soñé con usted anoche. Estaba parada en mi ventana y me decía que pronto íbamos a jugar juntas. ¿Es verdad? ¿Cuándo viene por mí? Querida Señora de las Nubes, abuela está enferma y yo tengo miedo. Si me porto muy bien, ¿puede hacer que se mejore? Prometo no correr más hacia los campos. Prometo obedecerle siempre. La última carta estaba fechada el 14 de agosto de 1987, un día antes de la celebración de la Asunción. Querida Señora de las Nubes, ya sé cuándo viene por mí. Mañana, después de la misa. Lo vi en mis sueños. Voy a estar lista. Le voy a decir adiós a todos en la fotografía para que no me olviden, pero no se lo voy a decir a abuela porque se va a poner triste. La voy a extrañar mucho, pero usted dice que donde vamos las abuelas nunca se mueren. Carmen sintió que el aire se volvía más denso. Patricia la observaba con preocupación. ¿Conocía usted a esta niña? Carmen asintió lentamente. Lucía desapareció el 22 de agosto de 1987, el día después de escribir esta carta. Nunca la encontraron. Mi hijo dice que ella todavía viene a jugar, que está esperando a que alguien le entregue una foto importante, una foto donde sale con toda su familia. Carmen miró la fotografía que llevaba en su bolso. ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo? Cuando regresó a su casa esa noche, encontró otro sobre sin remitente en su buzón. Esta vez contenía una carta mecanografiada en papel amarillento. Estimada Carmen, usted ha sido elegida para recibir la verdad sobre Lucía Morales. Hay otros como usted, personas que estuvieron presentes ese día y que ahora reciben señales. La fotografía que posee no es una fotografía normal. Es un mensaje de alguien que necesita ser recordada correctamente. Mañana por la noche, a las 8:00 p.m., reúnanse en la iglesia de San Miguel todos los que aparecen en la imagen. Traigan sus fotografías. Es hora de que Lucía termine lo que empezó. No falten. Ella los ha estado esperando durante 36 años. La carta no tenía firma, pero al final, escrita a mano con tinta azul, había una línea que hizo que Carmen sintiera un frío profundo en el pecho. La Señora de las Nubes mantiene sus promesas. Esa noche, Carmen colocó la fotografía sobre su mesita de noche y se quedó observándola hasta que el sueño la venció. En sus últimos momentos de conciencia, le pareció ver que Lucía movía ligeramente los labios, como si estuviera susurrando algo importante que solo ella podía escuchar. Al amanecer, cuando despertó, la fotografía había cambiado nuevamente. Ahora Lucía sonreía,
y en su mano derecha sostenía algo que no había estado ahí antes, una pequeña llave de metal que brillaba como si fuera real, como si pudiera tocarla atravesando el papel. Carmen supo entonces que todo estaba a punto de cambiar y que la desaparición de Lucía había sido solo el comienzo de algo mucho más grande y misterioso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Así empezaba Bosques que la iglesia de San Miguel se alzaba en la penumbra del atardecer, como una sombra recortada contra el cielo violáceo de octubre. Carmen llegó 15 minutos antes de las 8, con la fotografía guardada en un sobre manila que apretaba contra su pecho. El portón principal estaba entreabierto y una luz tenue se filtraba desde el interior. No era la única que había llegado temprano. Rosa estaba sentada en el primer banco, sosteniendo su propia versión de la fotografía. Cuando vio entrar a Carmen, se levantó lentamente. Sus ojos tenían una expresión que Carmen no había visto desde que eran niñas. Miedo mezclado con una extraña expectación. «No podía dejar de venir», susurró Rosa. «Anoche soñé con Lucía. Me decía que era importante que trajera esto». Rosa extrajo de su bolso un objeto pequeño envuelto en papel de seda. Al desenvolverlo, Carmen vio que era un zapato infantil de charol negro, diminuto, con una hebilla plateada que brillaba débilmente bajo la luz de las velas. «¿Dónde encontraste eso?» «Estaba en mi closet esta mañana, en una caja que llevaba años sin abrir. Pero Carmen, este zapato no es mío. Nunca fue mío. Sin embargo, cuando lo toqué recordé perfectamente a Lucía usándolo el día de la celebración». Más personas comenzaron a llegar. Miguel Santos entró caminando lentamente, cargando una cámara antigua y una carpeta llena de fotografías. Detrás de él venía Elena Herrera, la mujer que había aparecido con los ojos cerrados en algunas versiones de la imagen. Elena tenía ahora 68 años y trabajaba como costurera en el mercado. «Recibí la carta también», dijo Elena sin preámbulos, «pero yo no tengo ninguna fotografía. Lo que tengo es esto». Elena abrió su mano y mostró un pequeño misal infantil, forrado en cuero blanco con las iniciales LM grabadas en dorado. Las páginas estaban amarillentas, pero en perfectas condiciones. Era de Lucía. Lo llevaba a misa todos los domingos, pero después de que desapareció, su abuela Esperanza me juró que lo había enterrado con la ropa de la niña, como si fuera su funeral. Sin embargo, ayer por la mañana estaba sobre mi mesa de costura, abierto en una página específica. Elena mostró la página. Era una oración a la Virgen de la Asunción, pero había palabras subrayadas en lápiz que formaban un mensaje cuando se leían en secuencia. «Vengo por los que me recuerdan mal. Esperadme en el lugar donde todo empezó». A las 8 en punto exacto se habían reunido 8 de las 12 personas que aparecían en la fotografía. Los otros 4 habían muerto durante los años transcurridos, pero Carmen notó algo perturbador. En los asientos donde deberían haber estado las personas fallecidas, alguien había colocado objetos personales. Una pipa para don Aurelio, que murió en 1995. Un rosario para la señora Contreras, fallecida en 2003. Un par de anteojos para el profesor Valdés, muerto en 2018. Y una pequeña muñeca de trapo para la prima de Lucía, quien había muerto en un accidente automovilístico apenas 2 años después de la desaparición de la niña. Nadie había puesto esos objetos ahí. Nadie sabía quién los había colocado. El padre actual de la iglesia, un hombre joven llamado Padre Jiménez, se acercó al grupo con expresión confundida. «Disculpen, pero ¿ustedes organizaron esta reunión? Encontré la iglesia abierta y estas velas encendidas, pero yo no autoricé ningún evento esta noche». Miguel levantó la vista de sus fotografías. «Padre, ¿usted conoce la historia de Lucía Morales? He escuchado menciones, pero era una niña que desapareció en 1987, después de la celebración de la Asunción. Su caso nunca se resolvió. Su abuela murió 2 años después, de pena, según dicen en el pueblo». El padre Jiménez asintió lentamente. «Sí, hay registros en los archivos de la parroquia. Pero ¿qué tiene que ver eso con...?» Sus palabras se interrumpieron abruptamente. Una brisa fría atravesó la iglesia, apagando 3 de las velas que iluminaban el altar. En el silencio que siguió, todos escucharon claramente el sonido de unos pies descalzos caminando sobre las baldosas del pasillo central. Carmen se volvió hacia el sonido, pero no vio a nadie. Sin embargo, las fotografías que cada persona sostenía
comenzaron a brillar con una luz tenue, como si fueran pequeñas linternas. «Miren sus fotografías», susurró Rosa. En todas las imágenes, sin excepción, Lucía había cambiado de posición. Ya no estaba mirando hacia la cámara, ahora miraba hacia la puerta lateral de la iglesia, la que conducía al cementerio, y en todas las versiones señalaba claramente en esa dirección. Elena fue la primera en levantarse. «Tenemos que seguirla». «¿Seguir a quién?», preguntó el padre Jiménez cada vez más nervioso. «A Lucía», respondió Miguel con una calma extraña. «Ella nos está guiando». El grupo se dirigió hacia la puerta lateral. El cementerio de San Miguel era pequeño, rodeado por un muro de piedra cubierto de hiedra. Las lápidas más antiguas databan del siglo XVIII y muchas de ellas estaban tan erosionadas que los nombres ya no se podían leer. Pero había una tumba que destacaba entre todas las demás. En el centro del cementerio, donde antes Carmen recordaba que había un espacio vacío, ahora se alzaba una lápida de mármol blanco perfectamente conservada. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la luna. Lucía Morales, 1979-1987. Regresaré cuando todos recuerden la verdad. Alrededor de la tumba habían aparecido objetos que ninguno de ellos había visto antes. Flores frescas, juguetes infantiles, cartas dobladas, y en el centro, una fotografía enmarcada. Era la misma imagen que todos poseían, pero esta versión era diferente a todas las anteriores. En esta fotografía, Lucía no aparecía junto al grupo de adultos. En su lugar, se veía claramente de pie sobre su propia tumba, mirando directamente hacia quien observara la imagen, con una expresión que mezclaba tristeza y reproche. Carmen se acercó a leer las cartas que rodeaban la tumba. Todas estaban escritas con la misma letra infantil que había visto en casa de Patricia. «Querida familia, yo no me perdí en los campos de maíz. Yo seguí a la señora de las nubes porque me prometió que abuela no sufriría más, pero ustedes me recordaron mal. Dijeron que me escapé, que fui desobediente, que era mi culpa. Por eso no pude descansar. Queridos conocidos, la verdad es que yo vi algo ese día antes de irme. Vi cómo el señor Aurelio lastimaba a los niños del pueblo. Vi cómo la señora Contreras vendía las limosnas de la iglesia. Vi cómo el profesor Valdés pegaba a su esposa. La señora de las nubes me dijo que era mejor irse que seguir viendo esas cosas terribles. Querida gente del pueblo, ustedes inventaron una historia bonita sobre mi desaparición porque era más fácil que admitir lo que realmente pasaba aquí. Pero los muertos no olvidan, y los niños muertos menos». Rosa dejó caer su fotografía. «Dios mío, es posible que ella viera cosas que nosotros no quisimos ver», completó Elena. «Que su desaparición no fuera misteriosa, sino una huida de algo terrible». Miguel revisó sus fotografías antiguas con manos temblorosas. «Siempre me pareció extraño que después de que Lucía desapareciera, varias familias se mudaran del pueblo repentinamente y que algunos incidentes se detuvieran». El padre Jiménez había palidecido. En los archivos de la parroquia hay reportes de esa época, quejas, sospechas, investigaciones que nunca se completaron. Pensé que eran chismes de pueblo, pero, de repente, las fotografías en manos de cada persona comenzaron a arder con una llama azul que no quemaba el papel, pero que irradiaba un calor intenso. En cada imagen, Lucía comenzó a moverse lentamente, como si estuviera viva dentro del marco fotográfico. Carmen la vio levantar la mano y señalar hacia ella directamente. «Carmen», dijo una voz que parecía venir de muy lejos, pero que resonaba claramente en el aire nocturno. «Tú viste cuando el señor Valdés me siguió hacia los campos. Viste cuando me alcanzó. Viste lo que pasó después. Pero no dijiste nada». Carmen sintió que sus piernas se debilitaban. Los recuerdos que había enterrado durante 36 años comenzaron a emerger como agua turbia. Lucía corriendo. El profesor Valdés siguiéndola con una expresión extraña. Ella misma escondiéndose detrás de los maizales, paralizada por el miedo. «Yo era solo una niña», susurró Carmen. «Tenía 12 años. No sabía qué hacer». «Rosa», continuó la voz, «tú escuchaste cuando Lucía gritó mi nombre en los campos. Escuchaste cuando pidió ayuda, pero fingiste que no habías oído nada». Rosa se había puesto a llorar. «Te juro que pensé que estaban jugando. Era común que los niños gritaran cuando jugaban». «Miguel», la voz se dirigió al fotógrafo. «Tú revelaste fotografías ese día que mostraban cosas terribles. Fotografías que podrían haber salvado a otros niños.
pero las destruiste porque te pagaron para hacerlo. Miguel dejó caer su cámara. Me amenazaron. Dijeron que, si no las destruía, le pasaría algo malo a mi propia familia. Si algo así te tocó alguna vez, escribe "yo me acuerdo" en los comentarios. La voz de Lucía se volvió más suave, pero también más triste. Todos ustedes guardaron silencio. Todos prefirieron creer que yo simplemente desaparecí, que me perdí, que fue un accidente, porque era más cómodo que enfrentar la verdad de lo que realmente pasaba en este pueblo. Las fotografías dejaron de arder, pero ahora mostraban una escena completamente diferente. En lugar de la celebración de la Asunción, mostraban un campo de maíz bajo el sol del atardecer. Y en el centro de la imagen, una niña pequeña corría hacia algo que quedaba fuera del marco, mientras una figura adulta la perseguía con intenciones claramente malévolas. Esta es la última fotografía que Miguel tomó ese día, continuó la voz, la que destruyó por miedo, la que habría cambiado todo. Elena se acercó a la tumba y dejó el misal de Lucía junto a las flores. ¿Qué podemos hacer ahora, Lucía? ¿Cómo podemos arreglar lo que hicimos mal? El silencio se extendió por varios minutos. Luego, lentamente, las palabras aparecieron escritas en el aire, como si fueran trazadas por una mano invisible. Digan la verdad, toda la verdad, para que otros niños no sufran lo que yo sufrí, para que mi muerte tenga un propósito. Las fotografías se desvanecieron de las manos de cada persona, pero en su lugar aparecieron nuevos objetos, documentos, cartas, evidencias que habían estado ocultas durante décadas, pruebas de los abusos que habían ocurrido, nombres de otros niños que habían sufrido, testimonios que nunca se habían presentado. Carmen miró los documentos que ahora sostenía y supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad sobre Lucía Morales finalmente iba a salir a la luz, pero el precio de esa verdad sería enfrentar su propio silencio y la complicidad de todo un pueblo que había preferido mirar hacia otro lado. Los documentos que aparecieron en las manos de cada persona esa noche no eran papeles ordinarios. Estaban escritos con una caligrafía que cambiaba constantemente, como si múltiples manos invisibles los estuvieran redactando en tiempo real. Carmen leyó el que le había tocado y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Testimonio de Lucía Morales, dictado desde el lugar donde los secretos no pueden esconderse. El profesor Valdés me dijo que tenía algo especial que mostrarme en su casa después de la misa. Dijo que era un regalo para las niñas buenas como yo. Carmen Vázquez me vio cuando él me alcanzó en los campos de maíz, pero se escondió detrás de las plantas y no hizo nada. Rosa Vázquez escuchó cuando grité pidiendo ayuda, pero fingió estar ocupada arreglando las flores del altar. Lo que el profesor me hizo en su casa duró 3 horas. Cuando terminó, me amenazó con lastimar a mi abuela si le contaba a alguien. Me dijo que nadie me creería porque yo era solo una niña mentirosa. Después me llevó de vuelta a los campos y me dijo que corriera hacia el bosque, que me perdiera para siempre, porque si regresaba al pueblo, él se aseguraría de que mi abuela sufriera un accidente. Yo no me perdí, yo corrí porque tenía miedo. Corrí hasta que mis pies sangraron. Corrí hasta que la señora de las nubes me encontró y me dijo que era mejor morir libre que vivir con miedo. Carmen dejó caer el papel, pero las palabras continuaron apareciendo en el aire, escritas con letras de fuego frío. Cuando el profesor Valdés regresó al pueblo esa noche, le dijo a todos que me había visto corriendo hacia el bosque, gritando cosas sin sentido sobre señoras en las nubes. Dijo que parecía confundida, como si hubiera tenido algún tipo de episodio mental. Y todos le creyeron porque era más fácil creer que yo estaba loca que aceptar lo que realmente había pasado. Rosa había comenzado a sollozar de manera descontrolada. Lucía, perdónanos, no sabíamos, no entendíamos. La voz de Lucía resonó nuevamente en el cementerio, pero ahora sonaba más adulta, como si 36 años de muerte le hubieran dado una sabiduría terrible. Sí sabían. Todos sabían algo. El problema es que cada uno sabía solo un pedazo de la verdad y nadie quiso juntarlos para ver la imagen completa. Miguel abrió su carpeta de fotografías con manos temblorosas. Dentro había imágenes que nunca había mostrado a nadie. El profesor Valdés hablando en secreto con otros hombres del pueblo, dinero cambiando de manos, niños con expresiones aterrorizadas siendo llevados hacia lugares privados. Yo documenté muchas cosas durante años, admitió Miguel,
pero me convencieron de que era mejor destruir las evidencias. Me dijeron que publicar esas fotografías destruiría al pueblo, que alejaría a los turistas, que arruinaría a familias inocentes. ¿Familias inocentes? La voz de Lucía se volvió más aguda, más infantil. ¿Y qué hay de los niños inocentes que sufrieron mientras ustedes protegían a sus abusadores? Elena se acercó a la tumba y colocó sus manos sobre la lápida de mármol. Lucía, necesitamos saber quiénes más están involucrados. Necesitamos los nombres de todos los que participaron en esto. La lápida comenzó a brillar con una luz plateada y lentamente aparecieron nombres grabados en la piedra. No eran nombres de muertos, sino de vivos. Algunos ya eran ancianos, otros habían alcanzado posiciones de poder en el pueblo y en ciudades cercanas. Políticos locales, empresarios respetados, líderes religiosos. Carmen reconoció varios nombres y sintió náuseas. Algunos de estos hombres siguen trabajando con niños, tienen escuelas, organizaciones benéficas. Por eso regresé, dijo Lucía, porque nada ha cambiado realmente, porque siguen lastimando a otros niños y la gente sigue prefiriendo no ver, no escuchar, no saber. El padre Jiménez había estado en silencio durante toda la revelación, pero ahora se acercó al grupo con una expresión de horror y determinación. En los archivos de la parroquia hay más cosas, dijo con voz quebrada. Reportes que mis predecesores recibieron, pero que nunca escalaron a las autoridades. Confesiones que fueron selladas bajo secreto sacramental. Yo pensé que eran pecados del pasado, pero ahora entiendo que son crímenes del presente. Lucía habló directamente al sacerdote. Padre Jiménez, usted no es culpable de lo que pasó antes, pero sí será responsable de lo que pase después. El secreto de confesión no puede proteger a quienes siguen lastimando niños. De repente, el aire del cementerio se llenó de voces infantiles, susurros que venían de todas las direcciones. Yo soy María Solís. Me lastimaron en 1992. Yo soy Carlos Mendoza. Nadie me creyó cuando lo conté. Yo soy Ana Delgado. Me dijeron que era mi culpa. Yo soy Roberto Vega. Me amenazaron para que me callara. Las voces se multiplicaron hasta convertirse en un coro de dolor que resonaba entre las tumbas. Carmen se dio cuenta de que no eran solo espíritus del pasado. Algunas de esas voces pertenecían a niños que todavía estaban vivos, niños que sufrían en ese mismo momento. ¿Cuántos?, susurró Rosa. ¿Cuántos niños han sufrido por nuestro silencio? La respuesta llegó escrita en el aire con letras de sangre. Demasiados para contarlos, pero no demasiados para salvarlos. Miguel se dirigió hacia su cámara, que había quedado tirada en el suelo. Cuando la levantó, se dio cuenta de que estaba funcionando por sí sola, tomando fotografías de manera automática. Cada imagen que capturaba mostraba escenas que estaban ocurriendo en ese momento en diferentes partes del pueblo. Niños siendo lastimados, adultos abusando de su poder, situaciones que requerían intervención inmediata. Lucía nos está mostrando lo que está pasando ahora mismo, murmuró Miguel. Nos está dando la oportunidad de actuar. Carmen tomó una de las fotografías que la cámara había expulsado. En ella se veía claramente a un hombre mayor, que reconoció como el actual director de la escuela primaria, en una situación comprometedora con un niño de no más de 8 años. Tenemos que ir, dijo Carmen con determinación. Tenemos que detener esto ahora. Pero cuando el grupo se dirigió hacia la salida del cementerio, se encontraron con que las puertas estaban cerradas, no con candados ni cerrojos, sino selladas como si hubieran crecido junto al muro de piedra. Primero deben entender completamente, dijo la voz de Lucía. Primero deben ver toda la verdad, no solo la parte que les conviene ver. El suelo del cementerio comenzó a volverse transparente, como si fuera de cristal. Debajo de sus pies, Carmen y los demás pudieron ver una red de túneles que se extendía por todo el pueblo. En esos túneles había habitaciones secretas, espacios ocultos, donde durante décadas se habían cometido atrocidades contra niños. Esta es la verdadera estructura del pueblo, explicó Lucía. Lo que han visto en la superficie siempre ha sido una mentira. El verdadero pueblo está aquí abajo, en la oscuridad, donde nadie quiere mirar. En una de las habitaciones subterráneas, Carmen vio algo que la hizo gritar. Su propio hermano menor, que había desaparecido misteriosamente cuando ella tenía 15 años. Todos habían asumido que se había ido a buscar trabajo a otra ciudad,
pero ahí estaba, en una celda subterránea, claramente prisionero. «Joaquín», susurró Carmen. «Joaquín está vivo». «Muchos de los que ustedes creen desaparecidos siguen aquí», dijo Lucía. «Algunos ya están muertos, pero otros siguen vivos, esperando que alguien los rescate». Rosa se acercó al cristal del suelo y tocó la superficie. «¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo los salvamos?» «Primero deben exponer todo», respondió Lucía. «Deben estar dispuestos a que el mundo entero conozca la verdad sobre este pueblo. Deben estar preparados para que muchas personas que respetan y admiran resulten ser monstruos. Deben aceptar que algunos de ustedes también tendrán que pagar por su silencio. Si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, escribe: yo vi la señal aquí abajo». Elena se puso de pie con determinación. «Estamos listos. Hemos vivido con esta culpa durante 36 años. Es hora de enfrentarla». Miguel comenzó a tomar fotografías de todo lo que veían bajo el suelo transparente. Cada imagen capturada se materializaba inmediatamente como evidencia física que podrían presentar a las autoridades. «Pero hay algo más que deben saber», continuó Lucía. «Esta red no es solo local, se extiende a otras ciudades, otros estados. Lo que van a exponer es mucho más grande de lo que imaginan». Carmen miró las fotografías que Miguel había tomado y se dio cuenta de que en algunas aparecían personas que reconocía de la televisión, políticos nacionales, empresarios famosos, líderes religiosos de alto rango. «Esto va a cambiar todo», murmuró Carmen. «No solo nuestras vidas, sino la del país entero. Por eso necesitaba que fueran ustedes quienes lo descubrieran», dijo Lucía. «Porque ustedes son los únicos que me conocieron realmente, los únicos que pueden testificar que yo era una niña real, no una invención o una conspiración». La voz de Lucía comenzó a desvanecerse, pero antes de irse completamente, dejó una última instrucción. «Mañana al amanecer las puertas del cementerio se abrirán. Tendrán 12 horas para exponer todo lo que han visto antes de que quienes están involucrados se den cuenta de lo que está pasando. Después de eso, algunos de ustedes estarán en peligro, pero si no actúan mañana, muchos más niños sufrirán, y yo tendré que regresar de una manera que no será tan pacífica como esta». El suelo del cementerio volvió a ser opaco, pero los documentos y fotografías permanecieron en las manos de cada persona. Carmen miró su reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. En pocas horas tendrían que tomar las decisiones más difíciles de sus vidas. Mientras esperaban el amanecer sentados entre las tumbas, Carmen se dio cuenta de que la fotografía original había vuelto a aparecer en su bolso. Pero ahora mostraba una imagen completamente diferente. Todos ellos tal como estaban en ese momento, rodeando la tumba de Lucía, y en el fondo de la imagen, claramente visible, se veía la silueta de una niña pequeña que sonreía por primera vez en 36 años. La verdad, finalmente, estaba a punto de liberarlos a todos. Vesticiencia, hasta el amanecer, llegó con una luz extrañamente dorada, que parecía filtrar la realidad como si todo fuera parte de un sueño inquietante. Las puertas del cementerio se abrieron exactamente a las 6:00 am, con un sonido metálico que resonó por todo el pueblo, despertando a perros que comenzaron a aullar en un coro perturbador. Carmen fue la primera en levantarse. Sus piernas temblaban después de haber pasado toda la noche sentada entre las tumbas, pero sentía una energía extraña corriendo por sus venas, como si la presencia de Lucía le hubiera transferido algo de su determinación póstuma. «Tenemos que separarnos», dijo Miguel organizando las fotografías sobrenaturales en diferentes sobres. «Si vamos todos juntos a las autoridades, será más fácil desacreditarnos. Dirán que es una conspiración, una histeria colectiva». Rosa asintió, pero sus manos temblaban mientras sostenía los documentos. «¿A quién podemos acudir? Si esta red es tan grande como Lucía dice, ¿cómo sabemos en quién confiar?» El padre Jiménez había estado en silencio desde que salieron del cementerio, pero ahora habló con una voz que sonaba diferente, más firme. «Yo conozco a periodistas en la Ciudad de México que han investigado casos similares, gente que no se deja intimidar fácilmente». Elena miró hacia el pueblo que se despertaba lentamente. «Tenemos que pensar también en nuestra seguridad. Si exponemos esto, algunos de nosotros no vamos a sobrevivir para ver las consecuencias». «Lucía no sobrevivió», respondió Carmen con una dureza que la sorprendió a ella misma. «¿Y cuántos otros niños no van a sobrevivir si no hacemos esto hoy?» Decidieron dividirse en 3 grupos.
Carmen y Rosa irían a la estación de policía estatal en Cholula, donde tenían un contacto que Rosa consideraba confiable. Miguel y Elena se dirigirían a los medios de comunicación locales, mientras que el padre Jiménez viajaría directamente a la Ciudad de México para contactar a sus periodistas. Pero antes de separarse, Carmen sintió la necesidad de regresar a su casa para recoger algunas cosas personales. Sabía instintivamente que después de ese día es posible que nunca pudiera regresar. Cuando llegó a su pequeña casa, encontró algo que la dejó helada. Todas las ventanas estaban cubiertas con fotografías pegadas desde adentro. Miles de imágenes en blanco y negro que mostraban escenas de abuso, rostros de niños aterrorizados, adultos en situaciones comprometedoras. Su casa se había convertido en una galería de horrores documentada a lo largo de décadas. Carmen entró con el corazón palpitando. En la mesa de la cocina había una nota escrita con la misma caligrafía infantil de Lucía. Carmen, estas son todas las fotografías que Miguel destruyó durante los años. Ahora existen de nuevo para que puedas usarlas como evidencia. Pero ten cuidado, ellos ya saben que algo está pasando. Vigila las sombras. Confía solo en quienes tienen cicatrices de la infancia. Carmen comenzó a recoger las fotografías sistemáticamente, pero se detuvo cuando llegó a una imagen específica. En ella se veía claramente al actual alcalde del pueblo, pero 30 años más joven, participando en una escena que la hizo sentir náuseas. En ese momento, escuchó el sonido de vehículos acercándose a su casa. Miró por la ventana y vio 3 camionetas negras estacionándose frente a su puerta. Hombres con trajes oscuros comenzaron a bajarse y Carmen reconoció a algunos de ellos por las fotografías que acababa de ver. Habían llegado más rápido de lo que esperaba. Carmen corrió hacia la parte trasera de su casa, metiendo tantas fotografías como pudo en una mochila. Escuchó cómo rompían la puerta principal y las voces de hombres que gritaban su nombre. Salió por la ventana del baño justo cuando los intrusos llegaban a la cocina. Corrió hacia el campo de maíz que había detrás de su casa, el mismo campo donde Lucía había corrido 36 años antes. Mientras corría entre las plantas altas, Carmen pudo escuchar cómo los hombres destrozaban su casa, buscando las evidencias que ya no estaban ahí. Pero también escuchó algo más, voces infantiles que la guiaban, diciéndole hacia dónde correr, qué direcciones tomar. «Por aquí, Carmen», susurraba la voz de Lucía. «Ellos no conocen los senderos secretos que conocemos los niños». Carmen siguió las instrucciones invisibles hasta llegar a una parte del campo que no recordaba haber visto antes. Ahí había una pequeña cabaña abandonada, oculta entre la vegetación. Cuando entró, se encontró con una sorpresa que la dejó sin respiración. Rosa, Miguel y Elena ya estaban ahí, todos jadeando y con expresiones de pánico. «A nosotros también nos siguieron», explicó Rosa. Miguel logró entregar algunas fotografías a un reportero antes de que llegaran, pero tuvimos que escapar. Elena tenía una herida en el brazo. No son solo policías corruptos. Hay gente con armas, gente que claramente tiene entrenamiento militar. Miguel revisaba nerviosamente su cámara. Logré enviar un archivo digital a 3 periodistas diferentes antes de que confiscaran mi equipo. Al menos algo va a llegar a las noticias. ¿Y el padre Jiménez?, preguntó Carmen. «No sabemos nada de él», respondió Rosa con preocupación. En ese momento, como si hubiera sido invocada por sus palabras, la voz de Lucía resonó dentro de la cabaña. «El padre Jiménez está bien. Llegó a la Ciudad de México y logró entregar los documentos, pero ahora están tratando de matarlo. Tienen 2 horas antes de que lo encuentren». Carmen miró a su alrededor y se dio cuenta de que las paredes de la cabaña estaban cubiertas con dibujos infantiles. Dibujos que mostraban los mismos túneles que habían visto bajo el cementerio, pero también mapas de otras ubicaciones, otros pueblos, otras redes similares. «Lucía, ¿qué es este lugar? Es donde los niños que escaparon solían esconderse», respondió la voz. «Algunos lograron sobrevivir huyendo hacia aquí, otros murieron de hambre y frío, pero todos dejaron información para los que vinieran después». Miguel comenzó a fotografiar los dibujos en las paredes. «Esto es increíble. Es como un mapa completo de la operación, documentado por las propias víctimas». De repente, Rosa señaló hacia una esquina de la cabaña. «Miren eso». En el rincón había una pila de huesos pequeños, claramente de niños,
dispuestos de manera ceremonial. Junto a ellos había objetos personales, zapatos, juguetes, cartas nunca enviadas. «Estos son los niños que no lograron escapar completamente», dijo la voz de Lucía con una tristeza infinita. «Los que murieron aquí, solos, después de huir de sus abusadores». Carmen se acercó a los huesos y leyó una de las cartas. «Si alguien encuentra esto, mi nombre es Sebastián Ramos. Tengo 9 años y escapé de la casa del doctor Villarreal. Él me lastimó muchas veces y me dijo que si se lo contaba a alguien, mataría a toda mi familia. Llevo 3 días sin comer. Si me muero, por favor díganle a mi mamá que yo sí la quería mucho y que no fue mi culpa lo que pasó. Los túneles van hasta la iglesia vieja de Santa María y ahí hay más niños escondidos. Por favor, sálvenlos». La carta estaba fechada en 1995. Elena había comenzado a llorar desconsoladamente. ¿Cuántos niños han muerto así? ¿Cuántos han muerto solos, pensando que era su culpa? «Demasiados», respondió Lucía, «pero ustedes pueden asegurarse de que sus muertes no hayan sido en vano». En ese momento, escucharon helicópteros sobrevolando la zona. Los estaban buscando con equipos más sofisticados. «Tenemos que movernos», dijo Carmen, «pero no podemos dejar esto aquí. Estos huesos, estas cartas, son evidencia». Miguel comenzó a fotografiar todo sistemáticamente, mientras Rosa y Elena recogían los objetos más importantes. Carmen tomó los huesos más pequeños y los envolvió cuidadosamente en su suéter. «Lucía, ¿hacia dónde vamos ahora?» «Hay un lugar donde estarán seguros temporalmente», respondió la voz. «Pero primero deben hacer algo importante». Las paredes de la cabaña comenzaron a mostrar imágenes en movimiento, como si fueran pantallas de televisión. En ellas podían ver lo que estaba ocurriendo en tiempo real en diferentes partes del país. Operativos policiales basados en la información que habían logrado filtrar, arrestos de personas poderosas, protestas de padres de familia exigiendo justicia. «Su evidencia ya está causando una revolución», explicó Lucía. «Pero la reacción de quienes están involucrados va a ser violenta. Van a tratar de silenciar todo y a todos». En una de las imágenes en la pared, Carmen vio algo que la horrorizó. Su hermano Joaquín siendo trasladado apresuradamente de una ubicación a otra. Estaba claramente enfermo, demacrado, pero vivo. «¿Cómo podemos salvarlo?» «Esa será su prueba final», dijo Lucía. «Tienen que elegir entre su seguridad personal y la posibilidad de rescatar a quienes siguen cautivos. Pero si eligen salvarse a ustedes mismos, las redes se reorganizarán y todo habrá sido en vano». Carmen miró a sus compañeros. En los ojos de todos vio la misma determinación que sentía ella. «No vinimos hasta aquí para rendirnos ahora», dijo Elena, limpiándose las lágrimas. «Dinos qué tenemos que hacer». La voz de Lucía se volvió más fuerte, más clara. «Esta noche, cuando la luna esté en su punto más alto, todas las ubicaciones de la red estarán vulnerables por 2 horas. Es cuando transportan a las víctimas de un lugar a otro. Si actúan coordinadamente con las autoridades que ya tienen su evidencia, pueden rescatar a cientos de niños simultáneamente». Miguel miró su reloj. «Faltan 12 horas para la luna llena. 12 horas para organizar la operación de rescate más grande en la historia del país», añadió Rosa. Carmen sintió la presencia de Lucía más cerca que nunca, como si la niña estuviera parada justo a su lado. «Pero recuerden, después de esta noche, algunos de ustedes no van a poder regresar a sus vidas normales. Van a ser marcados para siempre. ¿Están dispuestos a pagar ese precio?». Sin dudar ni un segundo, los 4 respondieron al unísono: «Sí». El sonido de los helicópteros se alejó temporalmente y Carmen supo que tenían una ventana de oportunidad. Era momento de convertir 36 años de culpa y silencio en la acción más importante de sus vidas. La coordinación de la operación de rescate comenzó desde la cabaña oculta, utilizando un teléfono satelital que Rosa había logrado conseguir de un contacto en el gobierno estatal. Durante las siguientes 8 horas, el pequeño refugio se convirtió en el centro de comando de lo que los medios después llamarían la Noche de los Niños Perdidos. Carmen estableció contacto con el periodista que había recibido las fotografías de Miguel. La evidencia había llegado simultáneamente a 12 medios diferentes y la historia ya estaba siendo transmitida en cadena nacional. Pero más importante aún, había llegado a manos del fiscal general, quien había formado un equipo especial de investigación.
Tenemos confirmación de 16 ubicaciones en 7 estados, reportó Carmen después de una llamada de 2 horas. El fiscal dice que pueden movilizar equipos tácticos para todas las ubicaciones, pero necesitan coordinación exacta en tiempo real. Elena había estado estudiando los dibujos en las paredes de la cabaña, mapeando rutas de escape y puntos de acceso. Los niños que dibujaron esto conocían detalles que ningún adulto podría saber. Sabían sobre puertas secretas, códigos de seguridad, rutinas específicas. Miguel documentaba todo, pero su cámara había comenzado a comportarse de manera extraña nuevamente. Cada fotografía que tomaba mostraba no solo lo que estaba frente al lente, sino también lo que estaba ocurriendo en tiempo real en las ubicaciones de la red. «Miren esto», dijo Miguel, mostrando una fotografía que acababa de tomar de la pared. En la imagen se veía claramente el interior de un búnker subterráneo donde docenas de niños estaban cautivos, incluyendo a Joaquín, el hermano de Carmen. Rosa había logrado establecer comunicación directa con los equipos tácticos a través de frecuencias de radio que, inexplicablemente, aparecían escritas en las paredes de la cabaña con la caligrafía de Lucía. «La operación comenzará exactamente a las 11:47 p.m», anunció Rosa. «Ese es el momento en que la red inicia sus transferencias nocturnas, cuando todos los sistemas de seguridad están en transición». Mientras se acercaba la hora, Carmen sintió que la presencia de Lucía se volvía más intensa. La temperatura dentro de la cabaña había bajado varios grados y podían ver su respiración como pequeñas nubes de vapor. «Lucía, ¿estás lista para esto?» «He estado lista durante 36 años», respondió la voz, que ahora sonaba como si viniera de múltiples direcciones simultáneamente. «Pero no voy a estar sola esta noche». De repente, la cabaña se llenó de voces infantiles susurrando nombres. Sebastián Ramos, presente. María Solís, presente. Carlos Mendoza, presente. Ana Delgado, presente. Eran los espíritus de todos los niños que habían muerto a lo largo de las décadas, convocados por Lucía para participar en la operación final. «Cada uno de nosotros guiará a los equipos de rescate hacia los niños que siguen cautivos», explicó Lucía. «Pero ustedes 4 tienen una misión especial». En las paredes de la cabaña aparecieron coordenadas específicas, marcando una ubicación que no había aparecido en ninguna de las listas oficiales. «Ahí es donde tienen al grupo más vulnerable», continuó Lucía. «Niños que han estado cautivos durante años, que están demasiado enfermos o traumatizados para ser transferidos. Los van a eliminar esta noche para destruir evidencia». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «Joaquín está ahí, tu hermano está ahí, pero también están otros que han sido dados por muertos durante años, niños que sus familias lloraron en funerales falsos». Miguel estudió las coordenadas. «Ese lugar está a 30 kilómetros de aquí, en las montañas. No hay acceso por carretera. Por eso necesitan ayuda sobrenatural», dijo Lucía. «Cierren los ojos y tómense de las manos. Van a viajar de una manera que nunca han experimentado». Los 4 se tomaron de las manos, formando un círculo en el centro de la cabaña. Carmen sintió inmediatamente que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si estuvieran flotando en el aire. Cuando abrieron los ojos, estaban parados en una plataforma rocosa en la montaña, frente a la entrada disimulada de un búnker que parecía construido durante la Segunda Guerra Mundial. «¿Cómo llegamos aquí?», susurró Rosa, mirando hacia abajo donde se veían las luces del pueblo muy lejos. «Los muertos pueden moverse de maneras que los vivos no entienden», respondió Lucía. «Pero ahora son vulnerables. Si los descubren aquí, no podré protegerlos de la misma manera». El búnker tenía una sola entrada visible, custodiada por 2 hombres armados, pero Miguel, siguiendo un impulso inexplicable, dirigió su cámara hacia una pared rocosa aparentemente sólida. En la fotografía que tomó, la pared se veía transparente, revelando una entrada secreta. «Los niños que murieron aquí dejaron marcas invisibles», explicó Lucía. «Solo pueden verse a través de ojos que han visto la verdad». Elena se acercó a la pared y encontró un mecanismo oculto. Una sección de roca se deslizó silenciosamente, revelando un túnel estrecho. «Síganme», susurró Carmen entrando primera al túnel. El interior del búnker era una versión amplificada de los horrores que habían visto en las fotografías. Había docenas de celdas pequeñas, cada una con 1 o 2 niños en condiciones deplorables. Algunos parecían haber estado ahí durante años,
Otros eran tan pequeños que claramente habían nacido en cautiverio. Carmen encontró a Joaquín en una celda al final del pasillo principal. Su hermano, que tenía ahora 48 años pero parecía mucho mayor, la miró con ojos que tardaron varios segundos en enfocar y reconocerla. «¿Carmen?», susurró con una voz quebrada. «¿Eres real?». «Soy real, Joaquín. Vine a sacarte de aquí». Mientras Elena y Rosa liberaban sistemáticamente a los otros cautivos, Miguel documentaba todo para la evidencia legal, pero también capturaba algo más. En cada fotografía aparecían las figuras translúcidas de niños muertos, parados junto a cada niño vivo, como si los estuvieran protegiendo. «Tenemos que movernos rápido», dijo Rosa. «Los guardias van a hacer su ronda en 10 minutos». Pero cuando intentaron salir por donde habían entrado, se encontraron con que el túnel se había sellado. «Es una trampa», murmuró Elena. «Sabían que veníamos». En ese momento, las luces del búnker se encendieron completamente y escucharon voces de hombres armados acercándose desde múltiples direcciones. «Lucía», llamó Carmen desesperadamente. «Necesitamos ayuda». La respuesta llegó en forma de un viento helado que recorrió todos los pasillos del búnker. Las luces comenzaron a parpadear erráticamente y los sistemas de seguridad empezaron a fallar uno por uno. «Los espíritus de todos los niños que murieron aquí están tomando control», explicó la voz de Lucía, «pero solo pueden mantenerlo durante unos minutos». Las puertas de todas las celdas se abrieron simultáneamente. Los niños cautivos, algunos que habían estado prisioneros durante décadas, comenzaron a salir lentamente de sus encierros. Miguel tomó una fotografía del grupo reunido y la imagen lo dejó sin aliento. Había más de 60 niños, pero en la fotografía aparecían más de 200. Los espíritus de todos los que habían muerto se habían materializado para escoltar a los sobrevivientes hacia la libertad. «Síganme», dijo una voz infantil que no era la de Lucía. Carmen se volvió y vio a una niña translúcida de unos 10 años que señalaba hacia una pared aparentemente sólida. La pared se abrió como si fuera de papel, revelando un túnel natural que conducía hacia la superficie. «Sebastián nos está mostrando el camino», dijo Lucía. «Él encontró esta ruta cuando trató de escapar, pero murió antes de poder usarla». El grupo comenzó a moverse por el túnel, con los niños más débiles siendo cargados por los adultos. Joaquín se apoyaba en Carmen, susurrándole fragmentos incoherentes de lo que había vivido durante 33 años de cautiverio. «Nunca perdí la esperanza de que vinieras», le dijo con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que algún día vendrías por mí». Cuando finalmente salieron a la superficie, se encontraron con una escena que parecía sacada de una película. Helicópteros de rescate aterrizando en un claro improvisado, paramédicos corriendo con camillas, agentes federales asegurando el perímetro. La operación Noche de los Niños Perdidos había sido un éxito masivo. En total, se habían rescatado a 347 menores de edad y 23 adultos que habían estado cautivos durante años. Se habían arrestado a 89 personas en posiciones de poder, incluyendo políticos, empresarios, líderes religiosos y funcionarios policiales. Pero mientras Carmen veía cómo subían a Joaquín a una ambulancia, se dio cuenta de que algo había cambiado en el aire. La presencia constante de Lucía, que había sentido durante días, comenzaba a desvanecerse. «¿Te vas ya?», preguntó Carmen al viento nocturno. «Mi trabajo aquí terminó», respondió la voz de Lucía cada vez más débil. «Los niños están a salvo. La verdad salió a la luz. Ahora puedo descansar. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ustedes van a vivir con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Van a tener pesadillas durante un tiempo, pero también van a tener la paz de saber que salvaron vidas». Rosa se acercó a Carmen. «Los medios quieren entrevistarnos, dicen que somos héroes». Carmen miró hacia el cielo estrellado, donde creía ver por última vez la silueta translúcida de una niña de 8 años que finalmente sonreía con paz genuina. «No somos héroes», dijo Carmen. «Solo somos personas que tardaron 36 años en encontrar el coraje para hacer lo que debíamos haber hecho desde el principio». La voz de Lucía llegó una última vez, como un susurro en el viento. «El coraje siempre llega cuando más se necesita. Gracias por permitirme terminar mi historia». Y con esas palabras, Carmen supo que Lucía Morales finalmente había encontrado la paz que había estado buscando desde 1987. «Satisfara miati»,
6 meses después de la Noche de los Niños Perdidos, Carmen Vázquez caminaba por las calles de un pueblo que ya no reconocía completamente. Las mismas calles empedradas seguían ahí, las mismas casas coloniales mantenían su estructura, pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera. Era como si todo el lugar hubiera sido liberado de un peso invisible que había cargado durante décadas. La iglesia de San Miguel había sido reconvertida en un centro de atención psicológica para víctimas de abuso infantil. El padre Jiménez, quien había sobrevivido al atentado contra su vida en la Ciudad de México, ahora dirigía un programa nacional de prevención que llevaba el nombre de Fundación Lucía Morales. Carmen se detuvo frente a la que había sido su casa. Los nuevos propietarios la habían comprado después de que el gobierno la confiscara como evidencia del caso. Ahora funcionaba como un museo dedicado a la memoria de las víctimas, donde las fotografías sobrenaturales que habían aparecido esa noche se exhibían como evidencia forense inexplicable, pero documentalmente verificada. Tocó la puerta y le abrió una mujer joven que trabajaba como guía del museo. «Señora Vázquez, es un honor conocerla. ¿Viene a la ceremonia?» Carmen asintió. Ese día se cumplirían exactamente 6 meses del rescate y habían organizado un evento conmemorativo en el cementerio donde todo había comenzado. Cuando llegó al cementerio de San Miguel, se sorprendió por la cantidad de gente que se había reunido. No solo estaban los habitantes del pueblo, sino familias que habían venido de todo el país. Padres que habían recuperado a hijos dados por muertos, hermanos que se habían reencontrado después de décadas, niños rescatados que ahora recibían tratamiento y comenzaban a reconstruir sus vidas. Rosa estaba parada junto a la tumba de Lucía, que ahora estaba rodeada por cientos de flores, cartas y juguetes dejados por visitantes. Su hermana había perdido mucho peso durante los meses posteriores al rescate, pero sus ojos tenían una paz que Carmen no había visto en décadas. «¿Cómo está Joaquín?», le preguntó Rosa cuando Carmen se acercó. «Mejor. Los doctores dicen que va a necesitar años de terapia, pero está progresando. Ayer me reconoció completamente por primera vez desde el rescate». Miguel llegó caminando lentamente, apoyándose en un bastón. Durante la operación de rescate había sufrido un ataque al corazón por la tensión, pero había insistido en documentar todo hasta el final. Sus fotografías se habían convertido en evidencia crucial para los juicios que aún continuaban. «¿Trajiste la cámara?», le preguntó Carmen. Miguel sonrió y levantó su vieja cámara. No podía dejar que pasara este día sin documentarlo. Aunque ya no ocurren cosas extrañas cuando tomo fotos, es como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Elena fue la última en llegar. Había estado en terapia intensiva desde el rescate, tratando de procesar no solo lo que habían vivido, sino también los recuerdos de su propia infancia, que habían resurgido durante todo el proceso. «Los abogados me dijeron que el último juicio terminó ayer», anunció Elena. 89 personas condenadas. La red está completamente desmantelada. Y los niños rescatados. 347 menores en proceso de rehabilitación. 23 adultos que habían estado cautivos durante años, todos recibiendo atención especializada. Algunos nunca van a recuperarse completamente, pero todos están vivos y libres. El grupo se quedó en silencio durante varios minutos, parados alrededor de la tumba de Lucía. La lápida de mármol seguía ahí, pero ahora había algo grabado debajo del epitafio original. Nuevas palabras que habían aparecido misteriosamente una semana después del rescate. «Misión cumplida, que ningún niño sufra en silencio jamás». Carmen notó que había algo diferente en la atmósfera del cementerio. No era la presencia inquietante y urgente que habían sentido 6 meses atrás, sino algo más sutil y reconfortante. «¿La sienten?», preguntó Rosa en voz baja. «Sí», respondió Carmen, «pero es diferente. Ya no está desesperada, ya no está sola». Miguel levantó su cámara y tomó una fotografía del grupo reunido alrededor de la tumba. Cuando vieron la imagen en la pantalla digital, todos contuvieron el aliento. En la fotografía aparecía algo que no habían visto a simple vista. Decenas de figuras translúcidas de niños parados alrededor del cementerio, todos sonriendo, todos en paz. Y en el centro, más clara que las demás, estaba Lucía, pero ya no como la niña de 8 años que había sido al morir. Ahora se veía como la mujer adulta que habría sido, una presencia serena y protectora. «Está cuidando a todos los otros niños», murmuró Elena con lágrimas en los ojos.
Carmen se acercó a la lápida y dejó una carta que había escrito esa mañana. Querida Lucía, han pasado 6 meses desde que nos ayudaste a encontrar el coraje para hacer lo correcto. Quería que supieras que tu historia cambió todo, no solo para nosotros, sino para el país entero. Se han creado nuevas leyes para proteger a los niños. Se han establecido protocolos para investigar denuncias que antes se ignoraban. Tu nombre se ha convertido en sinónimo de justicia para los más vulnerables. Pero más importante que todo eso, ningún niño está sufriendo hoy en los lugares donde tú sufriste. Las redes están destruidas, los monstruos están en prisión, los sobrevivientes están sanando. No sabemos si puedes leer esto, pero esperamos que sepas que tu sacrificio no fue en vano. Tu muerte salvó cientos de vidas. Con amor eterno y gratitud infinita, Carmen, Rosa, Miguel y Elena. Cuando Carmen terminó de leer la carta en voz alta, una brisa suave recorrió el cementerio, moviendo las hojas de los árboles en una melodía que sonaba casi como risas infantiles jugando. El padre Jiménez se acercó al grupo. Había llegado en silencio durante la lectura de la carta. «Hay algo que quería decirles», dijo con una sonrisa. La Fundación Lucía Morales acaba de recibir aprobación para expandirse internacionalmente. Van a investigar redes similares en otros países. La historia de Lucía va a ayudar a niños en todo el mundo. Rosa se limpió las lágrimas. Ella siempre supo que esto era más grande que nuestro pueblo. ¿Y ustedes cómo están?, preguntó el padre Jiménez. Sé que han tenido que lidiar con mucha atención mediática, amenazas, cambios drásticos en sus vidas. Carmen miró a sus compañeros antes de responder. Estamos en paz. Por primera vez en 36 años, podemos dormir sin pesadillas. Podemos mirarnos al espejo sin sentir vergüenza. Hicimos lo que debíamos haber hecho desde el principio. Miguel guardó su cámara en la bolsa. Y estamos vivos. Hubo momentos durante la operación en que pensé que no íbamos a sobrevivir, pero valió la pena cada segundo de terror. Elena se dirigió hacia una parte del cementerio donde habían instalado placas conmemorativas para todos los niños que habían muerto a lo largo de los años. Vengo aquí todas las semanas, les hablo a todos. Les digo que ya no están solos, que por fin alguien conoce sus historias. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el grupo se preparó para irse. Pero antes de salir del cementerio, Carmen sintió una última vez la presencia de Lucía, muy sutil, como un susurro en el viento. «Gracias», dijo la voz tan suave que Carmen no estaba segura de si la había escuchado realmente o solo la había imaginado. «Gracias por no olvidarme. Gracias por darme la oportunidad de proteger a otros niños». Carmen se volvió hacia la tumba una última vez. «Gracias a ti, Lucía, por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». Cuando salieron del cementerio, Carmen notó que por primera vez en meses no sentía el impulso de mirar hacia atrás. Sabía que Lucía ya no necesitaba su ayuda. La niña había encontrado su propósito, había cumplido su misión y ahora podía descansar en paz. Pero también sabía que la historia de Lucía Morales no había terminado realmente. Cada vez que un niño fuera protegido por las nuevas leyes, cada vez que un abusador fuera arrestado, gracias a los nuevos protocolos, cada vez que alguien encontrara el coraje para denunciar una injusticia, el espíritu de Lucía estaría presente. Al llegar a la plaza principal del pueblo, Carmen vio algo que la hizo sonreír por primera vez en meses. Un grupo de niños jugaba libremente, riendo y corriendo sin miedo. Sus padres los observaban desde las bancas, alertas pero tranquilos. Era una escena que habría sido imposible 6 meses atrás, cuando el miedo y los secretos envenenaban cada rincón del pueblo. Rosa se despidió con un abrazo. «¿Nos vemos la próxima semana?» «Por supuesto», respondió Carmen. «Lucía nos enseñó que los amigos reales no se abandonan, sin importar cuánto tiempo pase». Mientras caminaba hacia su nueva casa, había decidido mudarse después de que su casa original se convirtiera en museo. Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado, no solo en el pueblo, no solo en el país, sino en ella misma. Durante 36 años, había cargado con la culpa de no haber actuado cuando era niña. Ahora entendía que no había sido su responsabilidad entonces, pero sí había sido su responsabilidad actuar cuando tuvo la oportunidad como adulta, y lo había hecho. Esa noche, por primera vez desde 1987, Carmen durmió profundamente sin pesadillas, y en sus sueños vio a una niña de 8 años
jugando felizmente en un campo de flores infinito, rodeada por todos los niños que habían sufrido, pero que ahora estaban en paz. Lucía Morales había encontrado finalmente su hogar. Si alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo, si algo así te tocó alguna vez, si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar el coraje. La voz de los inocentes siempre merece ser escuchada, y los secretos que protegen a los poderosos deben ser expuestos por el bien de los más vulnerables.